hecha con una fórmula secreta de hierbas. Este texto concreto dice así: Dios no engendra ni ha sido engendrado. La paciente cree que Jesús fue el Hijo engendrado por Dios. Sin embargo, continúa convencida de que el Corán la curará, aunque personalmente esté en desacuerdo con el texto. Las palabras sagradas se convierten en la poción de la cura. La capacidad de África para la conciliación de culturas sigue asombrándome. Esta es la isla de Pemba, próxima a la costa oriental de África, azotada durante siglos por los vientos del tráfico internacional, desde los persas a los portugueses. Una de las más extraordinarias herencias del pasado es la corrida de toros. Las leyendas locales remontan el espectáculo hasta el rey Salomón de los judíos, bajo cuyo reinado fue supuestamente domesticado el mundo animal. El matador de Pemba está desarmado. Él puede recibir una cornada, sin embargo, aunque esto ocurra, no debe matar al toro. Algunos historiadores dicen que lo más probable es que la corrida de toros llegase de la mano de los portugueses. Si fuese así, la leyenda local es más duradera que la historia colonial. Entre las contribuciones menos duraderas de Occidente a África se encuentran las estructuras de ladrillo y acero. En mi opinión, la civilización occidental da por descontado que lo más sólido es más duradero. Quizá forme parte del materialismo occidental el hacer equivaler lo resistente a lo material, lo duradero a lo sólido. En el África subsahariana, esto es una falacia. La descomposición a menudo empieza en lo sólido. Los vehículos se oxidan y los edificios de estilo occidental se desintegran rápidamente. Tal vez la parte más incierta de nuestra triple herencia se halla en la arquitectura prestada por Oriente y Occidente. Podría decirse que lo único que tienen en común los edificios es que muy pocos de ellos durarán. Sin embargo, incluso cuando no podemos mantenerlos, seguimos persuadidos de que así es como hay que construir. No obstante, existen lugares en África de los que hemos aprendido algunas lecciones, tanto de la geografía como de la historia. En el norte de África lo sólido perdura. El clima desértico, que es el azote de la agricultura, conserva algunos de los monumentos históricos egipcios. La historia de Egipto es un conjunto de capas de civilización. Al igual que el limo del Nilo, a lo largo de los siglos se han acumulado diferentes culturas, creando una especie de geología de la cultura que va desde los tiempos prefaraónicos hasta la fe islámica. En muchos sentidos hubo un sentimiento constante. En esta tierra, el hombre ha competido con Dios en su intento de crear grandeza. No solo a la hora de construir pirámides, sino también templos, mezquitas. Muy a menudo su grandeza está al servicio de Dios. Sin embargo, en su aspecto más vistoso, también tiende a ser una imitación de Dios. Y ahora, la nueva religión ha reemplazado con la media luna al viejo símbolo del sol del Egipto de los faraones. Para mí,
Una de las uniones más emocionantes entre el intelecto africano y la enseñanza islámica se encuentra en la Universidad de Al-Azhar, en el Cairo. La mitad de la población de África es musulmana y muchos consideran que en esta universidad se halla la auténtica fuente de la enseñanza islámica. Enseñanza que se imparte hace casi 1000 años. Se han introducido cursos de tipo occidental. Sin embargo, esta universidad, que es una de las más antiguas del mundo, aún desconfía de Occidente. Egipto fue uno de los primeros campos de batalla entre el Islam y Occidente. El Islam le arrebató Egipto a la cristiandad y luego tuvo que vérselas con los estratos de anteriores civilizaciones, las de Grecia y Roma. Los egipcios solían llamar a su pasado preislámico Jahiliya, los días de la ignorancia, expresión que forma parte de generaciones de islámicos que actuaban a la defensiva y que solo ahora se está derrumbando parcialmente. Se da por supuesto que la cultura occidental ha arraigado mejor en aquellas partes de África donde no existe el Islam, donde no existe una fuerza rival. No es cierto. No es cierto en absoluto. Verán, las partes más occidentalizadas de África, a excepción de la República de Sudáfrica, se encuentran en el norte del continente. Y al mismo tiempo, el norte es el sector más islamizado. Por lo tanto, en Egipto, en Tunisia, en Argelia, en Marruecos, se observa que hay sociedades que están fuertemente occidentalizadas, a la vez que profundamente apegadas a la fe islámica. El horizonte urbano de las más importantes ciudades egipcias casi no se diferencia del horizonte de los centros urbanos europeos continentales. No se puede ser a la vez musulmán y cristiano, pero se puede ser musulmán fuertemente occidentalizado. Se lo aseguro. Bajo el desafío de la occidentalización, el Islam puede ponerse de nuevo a la defensiva e intentar recrear su antiguo pasado. Sudán, al tener que enfrentarse con el aumento de la delincuencia y el alcoholismo, introdujo unas severas penas islámicas, además de haber heredado un gran número de leyes occidentales. Por las pruebas aportadas por el policía, sabemos que a este joven se le acusa de estar en posesión de alcohol. En estados laicos como Nigeria, a veces se ejecuta a los atracadores a mano armada. Bajo los Sharia de Sudán, a un ladrón se le puede cortar la mano. Portar alcohol puede significar la cárcel. Los africanos, musulmanes o no, siguen sin estar seguros de haber encontrado las alternativas legales correctas para reemplazar la defectuosa herencia occidental. La inseguridad continúa. El acusado ha sido hallado culpable del delito que se le imputa y es condenado a 1 mes de cárcel y 30 latigazos. Las pruebas documentales deben ser eliminadas, dice el magistrado. Señoría, quisiera referirme al caso de Hollins contra Fowler, que, como sabe su señoría, se encuentra en los archivos legales de 1875, volumen 33, página 73. En aquel caso, señoría,
Aunque se trata de juicios simulados que se celebran en la Universidad de Nairobi, centro de la práctica jurídica occidental, Kenia sigue conservando una triple herencia del derecho, el occidental, el islámico y el africano. Sin embargo, el sistema dominante es el que ha heredado de los británicos. La Cámara de los Lores sostuvo que aquello equivalía a una confesión y que la inocencia y la buena fe son irrelevantes. Como ya habrán informado a su señoría, mi nombre es Rosemary Nwaso Maho, que defiende al Estado contra I. Señoría, I ha sido acusado de robo o de manipulación de propiedad ajena. No debe usted leer. Está intentando persuadir al tribunal y al tribunal se le persuade argumentando su caso oralmente, sin recurrir a la lectura de sus argumentaciones. Lo que el sistema inglés tiene en común con el derecho consuetudinario africano es la presentación oral ante el tribunal. Irónicamente, uno de los retos más difíciles para los estudiantes, quienes son producto de la tradición indígena oral, es evitar tener que leer sus notas. Soy consciente de que no es vinculante para su señoría, pero tanto mi colega como la señorita Wayu están leyendo sus argumentaciones escritas. Señor, esta es una tradición del pasado. La argumentación ante el tribunal debe ser oral, a menos que el abogado... Aunque en la Kenia poscolonial, el sistema legal occidental ha fracasado al tratar de detener la creciente ola de delitos, cada vez se hace mayor hincapié en las leyes occidentales, tanto en detrimento de la disciplina indígena como de la islámica. La argumentación del cliente debe exponerse oralmente. Decidiremos sobre las diferencias que... La maldición de la confusión se ha lanzado sobre un continente. Pero bajo las tentaciones creadas en toda África por los distintos sistemas legales enfrentados, subyace un conflicto de normativa moral de gran amplitud. Lo que antaño fue legítimo bajo el gobierno de los antepasados, tal vez ahora no sea ético de acuerdo con los valores importados. Lo que antes era un pecado contra los viejos dioses, puede que ahora para los nuevos sea una virtud. Parece como si los africanos hubiésemos perdido el rumbo. ¿Existe eso que llamamos corrupción o es todo cuestión de cultura? Si mañana le hiciese una ofrenda religiosa a Dios, justo antes de pedirle que cure mi enfermedad o que me dé otro hijo, ¿acaso estoy sobornando al Todopoderoso? Por supuesto que el jefe de esta aldea no es Dios, pero si yo acudiese a él con una ofrenda de frutas, o si me presentase con una gallina, justo antes de pedirle permiso para recoger leña, en su cultura esto no sería soborno, sino un homenaje al jefe. Sería un símbolo de buena voluntad recíproca. Mi regalo sería como un agradecimiento previo del servicio que estoy esperando recibir del jefe de la aldea. Si ahora entro en este banco con otra gallina, justo antes de solicitar el pago de un cheque sin fondos, seguramente las cosas ya no serían tan sencillas. En toda África, en instituciones de este tipo, ya nadie está completamente seguro de dónde empieza el agradecimiento previo y terminan el soborno y la corrupción. Dos cosas han contribuido a esta confusión. Una, simplemente la llegada de estas nuevas instituciones, con sus nuevos valores y normas, desde la moderna administración pública hasta los órganos del capitalismo. En segundo lugar, la misma economía occidental con sus balanzas de pago, sus divisas, sus transacciones bancarias internacionales. Así, los africanos ya no pueden hacer tratos con gallinas y frutas. Si son realmente poderosos, los hacen en millones de dólares y a veces a través de bancos suizos. En cuanto a las nuevas instituciones,
Estas le han dado a África más de una pauta de comportamiento, más de un código de conducta, a menudo en conflicto. De modo que, desde un punto de vista moral, este continente ya no está a sus anchas. Ni siquiera estamos seguros de cuál es el comportamiento correcto. El desconcierto es aún mayor entre aquellos que padecen una enfermedad mental. Nos hallamos en el hospital de un barrio pobre de Zaire. El impacto occidental ha sido el causante de su propio desequilibrio. Las ciudades han creado nuevas formas de alienación y de soledad. Las lealtades familiares muestran el agotamiento de la vida moderna. Además, en las ciudades hay nuevos índices de alcoholismo y de abuso de drogas. Los pobres ven la locura como una forma de borrachera prolongada. Se cree realmente que una mente enferma es una mente encadenada. El tratamiento incluye el uso de extractos de hierbas a través de los ojos y de la nariz. Pero en definitiva, el cuerpo solo quedará libre cuando por fin a la mente se le quiten las cadenas. En mis viajes por África, nada me ha turbado tanto como ser testigo de esas enfermedades mentales. Hay confusión entre los enfermos y también entre los sanos. Tal vez se trate de una experiencia simbólica de nuestra condición poscolonial. Nuestros remedios frecuentemente son tan alarmantes como nuestros males. En Nigeria a veces se contempla la locura como una posesión por espíritus, como la invasión del alma por parte de un intruso malvado. Si Satanás ha colonizado la mente, Jesús debería ayudar a exorcizar al diablo. No siempre resulta fácil determinar dónde acaba el cristianismo y empieza la religión tradicional africana. Las creencias ancestrales de los Toruba, en ocasiones, reciben una expresión cristiana, del mismo modo que se le confiere al cristianismo una personalidad africana. En Gran Bretaña, los anglicanos debaten si Jesús llevó a cabo algún milagro en la tierra. En Nigeria, en esta Iglesia Apostólica de Cristo, la congregación está convencida de que Jesús está devolviendo la vista a los ciegos y curando a los poseídos aquí y ahora. Esta es una singular combinación de culto colectivo y de oración privada. Cada miembro de la congregación le reza en privado a Jesús, inspirado por un sentido de entusiasmo colectivo. En lo que atañe a las terapias y las curas,
Los africanos prefieren cubrir bien sus apuestas. Si Jesús y Juju no dan resultado y el curandero tradicional es demasiado lento, la clínica occidental es otra opción, al menos para los habitantes de la ciudad. Los africanos mezclan de nuevo sus explicaciones de los desastres físicos. Este niño se quemó con fuego, pero ¿fue un accidente o brujería? Los padres no ven ninguna contradicción entre la adivinación y la medicina occidental. Irónicamente, la decadencia de muchas economías africanas y de sus servicios sanitarios han estimulado el resurgimiento de la medicina tradicional. Si uno no tiene dinero para su propio tratamiento y sus medicinas, es preferible consultar a la medicina de los antepasados. El Nightclub Florida de Mombasa es un recordatorio de que en África no solo los enfermos defienden sus apuestas culturales. Nuestras vidas se balancean en un trapecio cultural, yendo de un estilo de vida a otro. El Florida es un lugar de encuentro de culturas, de razas, de cuerpos. Centros turísticos como Kenia padecen un desdoblamiento de personalidad muy acusado a medida que las antiguas inhibiciones son erosionadas por la modernidad. Las mujeres musulmanas de la costa de Kenia, antaño segregadas y ocultadas en el hogar, ahora se están preparando para un empleo en el mercado libre de trabajo. Hace 30 años trabajar como secretaria era algo excepcional para una mujer musulmana. Hoy en día forma parte integral de la escena laboral de Mombasa. Llevar a las mujeres desde el campo hasta la máquina de escribir supone reducir su trabajo, pero trasladarlas desde la segregación del harén hasta el mercado de trabajo es mejorar su significación. Si el Islam se excede en proteger el cuerpo femenino de las miradas de la gente, la civilización occidental se excede en exhibirlo. Lo que está en juego no es solo la moralidad, sino también el buen gusto y los cánones de belleza. En este concurso de belleza en Zaire, son los extraños los que deciden qué mujer merece la pena ser admirada. Los africanos podrían favorecer unas proporciones más amplias, pero para triunfar en las competiciones del extranjero, las características de la ganadora deben conformarse a los patrones occidentales. Hemos subordinado nuestro propio gusto a los criterios de otros, y lo hemos hecho jubilosamente, saltándonos nuestra propia cultura. Cuando una mujer de clase media de Costa de Marfil vaya a casarse, probablemente alquilará un vestido de novia blanco en una elegante tienda de Abidjan. Incluso las novias musulmanas en algunas partes del continente están empezando a sentirse cautivadas por el atuendo blanco de las novias cristianas. Pero cuando la pureza de la novia está representada por el color blanco, ¿no estará rebajándose la raza negra?
Hubo un tiempo en que cuando una mujer negra se estiraba deliberadamente el pelo, era rechazada por los suyos como si fuese un puercoespín. Pero una diosa blanca les enseña a nuestras mujeres el arte de estirarse el pelo mientras ellas experimentan haciéndose rizos. En Zaire los peinados tradicionales son populares, en parte debido a la promoción del gobierno a través de la llamada autenticidad. La política pone el acento en los valores africanos y en los antepasados. Promociona el uso de las lenguas africanas en las escuelas y anima a la gente a adoptar nombres africanos. El gobierno de Zaire cree que no solo hay que impedir un exceso de mimetismo en las mujeres, sino que incluso ha llegado a prohibir que los hombres lleven corbatas occidentales, así como los pantalones vaqueros a las mujeres. No es más que un comienzo, pero por una vez la cultura africana está contraatacando. En mi experiencia personal, el conflicto de valores se remonta a mis días de juventud en Mombasa, concretamente a la época en que trabajaba en una residencia de estudiantes. Recuerdo que una noche me di de bruces con este choque de culturas. Por aquel entonces era vigilante de comedor aquí mismo. Los estudiantes estaban cenando mientras yo, abajo, paseaba en pijama. Bueno, no resultaba tan insólito que las personas llevaran pijama por la noche, ni siquiera en lugares públicos, porque Mombasa es muy calurosa y el pijama es relativamente cómodo. Sin embargo, apareció un oficial de servicio y se quedó asombrado al verme en pijama. Fui convocado ante mis superiores europeos, quienes me pidieron una explicación. Al principio yo estaba completamente desconcertado, porque no tenía ni idea de qué se trataba. Pero poco a poco fui comprendiendo que el hecho de llevar un pijama en público era inadmisible según la etiqueta europea. Entonces expliqué mi punto de vista. Alegué que era una institución musulmana y que yo, en pijama, vestía más adecuadamente que el oficial europeo que me había denunciado. Al fin y al cabo, el oficial europeo llevaba pantalón corto y para el Islam, enseñar las rodillas es una forma de desnudez. Cuando los europeos imperiales llegaron a nuestro continente, lo hicieron con la mojigatería victoriana y los misioneros se dedicaron a cubrir las desnudeces africanas, llegando incluso a idear unos ropajes especiales para disimular las curvas de las nativas. Ahora sabemos que el mono desnudo no es africano, sino el europeo en África. No es extraño que estemos tan confusos. El Islam sigue siendo el más mojigato de los tres legados de África. El islamismo ortodoxo exige que la mujer cubra gran parte de su cuerpo para resguardarla de las miradas masculinas impertinentes. Luego está el misterio, esa cualidad esquiva que el cristianismo ha reclamado para Dios y el Islam para la mujer. Ojos que pueden observar sin ser observados. Sin embargo, hay africanos que se cubrían el rostro mucho antes de la llegada del Islam. Entre los tuaregs del Sáhara, los hombres se cubren mucho más que las mujeres. Somalia. En el teatro del conflicto cultural africano, la cuestión del idioma ocupa un lugar preponderante. Los somalíes están impregnados de la tradición oral africana. También poseen un amor único por la poesía
Incluso los mítines políticos a menudo se llevan a cabo en verso. Somalia ha realizado un importante esfuerzo para conservar su lengua, acuñando nuevos términos para crear un vocabulario acorde con la era moderna. El nacionalismo somalí comienza por el idioma. En la Organización de la Unidad de África, un orgullo lingüístico como el de Somalia no es frecuente. Sus miembros están tan divididos respecto al idioma como lo están en otras muchas cuestiones. Y debido a esta división, han quedado a merced de la presión de los extranjeros poderosos. Cuando los africanos necesitamos un idioma común, sencillamente nos rendimos a una opción extranjera. En una ocasión causé consternación en esta misma sala de conferencias. Me habían pedido que propusiera un voto de agradecimiento a Su Majestad Imperial, el Emperador Haile Selassie, tras haber inaugurado yo mismo en esta sala la conferencia de los africanos y africanistas. De forma un tanto pícara, decidí empezar mi discurso en el idioma suajili. Si llegan a ver sus caras, nadie se esperaba aquello. No se imaginan al público, a los traductores en sus cabinas. Si llegan a ver la cara del emperador luchando con este botón, buscando afanosamente el correspondiente canal de traducción, que no existía. Aquel moderno sistema de traducción simultánea no estaba concebido para servir al idioma más internacional de África, el suajili. Yo había conseguido mi propósito: demostrar que África era prisionera de los idiomas importados. Y lo es de un modo muy real. Si mañana se aprobase una ley que prohibiese, por ejemplo, el inglés y el francés, la vida pública y la administración nacional de los 2/3 de este continente quedaría paralizada inmediatamente. Take your earphones from underneath your desk. People today. Episode 4. The telephone rang. Marguerite de Navarre. Bien, Marguerite de Navarre joue aussi son rôle dans le Más de 350 millones de africanos están gobernados a través del inglés o del francés. Elle connaît 6 langues. Il y a eu une renaissance européenne. Ocho países africanos utilizan el árabe. Solo 6 de 50 países utilizan su propia lengua indígena como medio principal de enseñanza o en los asuntos oficiales. De algún modo debemos hacer retroceder la marea de los idiomas extranjeros que nos está inundando. Debemos restablecer el orgullo de utilizar nuestra propia lengua africana. Los periódicos son un medio para popularizar las lenguas locales. Al inglés ya se le ha lanzado un reto en los kioscos de periódicos, especialmente en África Oriental. Tal vez el idioma africano de más éxito sea el Kiswahili, que se ha difundido a 8 países. Es la voz de cerca de 50 millones de africanos. En el mundo occidental, cuando uno se sienta a desayunar, normalmente no espera encontrar poesía en el periódico de la mañana. Sin embargo, en el mundo de la cultura suajili, esto sí ocurre. En uno de los periódicos publicados en África Oriental, acabo de leer poemas al editor. Poemas sobre la inflación, sobre la medicina tradicional, sobre la más reciente política del gobierno, sobre toda clase de temas. Como saben, en la literatura inglesa hay una escuela de pensamiento representada por personas como Wordsworth y Coleridge. Una visión en el sentido de que la poesía debería intentar aproximarse al lenguaje corriente de la conversación. Pues bien, en la cultura suajili, esta ambición es a la inversa. La conversación corriente debería intentar aproximarse a la elegancia de la poesía.
Estos poemas dialogados, a los que en suajili se llaman Masyaria Kujibisana, son un intento de satisfacer esa aspiración. En la cultura suajili, la poesía posee otra función, como modo de liberación del dolor cuando se sufre una gran tensión. Hace algunos años, 2 de mis 3 hijos se quedaron ciegos repentinamente. Fue un trauma para todos nosotros. Y empecé a recibir poemas de mi patria, poemas de conmiseración. Era una forma de expresar un sentimiento de identificación. Y yo, a mi vez, respondí con una oda al nervio óptico. Toda esta experiencia fue una conmiseración rimada, un caso de angustia poética. Cuando remitió nuestro dolor, reflexioné sobre mi propia cultura y de nuevo comprendí que se trataba de una civilización que había desarrollado sus propias formas para expresar la compasión entre sus miembros. La civilización suajili es el producto de una unión que se llevó a cabo hace mucho tiempo entre las formas africanas y árabes. De un modo sosegado, esta escena etíope tiene reminiscencias de aquella cultura suajili. De pequeño, en circunstancias muy similares, yo le servía el café a mi padre y a sus amigos. Ellos hablaban de los grandes poetas clásicos suajilis como Muyuka y Mwana Kupona, y del poeta tanzano del siglo XX, Saban Roberts. Tanto la poesía como la ceremonia del café son eslabones entre África y el mundo árabe, una unión viable de las costumbres, un paso hacia la tranquilidad social. También hay sosiego en esta colorista escena de un barrio de Ibadan, Nigeria. Musulmanes, cristianos y seguidores de la religión tradicional se juntan para jugar una partida de ayó. Tradicionalmente, los vínculos entre vecinos son muy fuertes. Incluso en las grandes ciudades, trascienden las divisiones creadas por el Islam y la occidentalización. En esto, tal vez hay para África una lección más amplia, que en toda unión fructífera de nuestra triple herencia, el legado indígena debe ser, sin lugar a dudas, el cimiento más sólido. En el corazón del Zaire ecuatorial, presenciamos una escena que muestra hasta qué punto siguen estando vivos los valores ancestrales de África. El pueblo Ekonda está celebrando una boda y se escenifica una parábola. Hay una extraordinaria fuerza primitiva en toda la ceremonia, un sentido del drama, un sentido de la diversión, una auténtica representación africana. Comienza con un cuerpo ahorcado con forma femenina. Otra mujer trepa por el armazón para darle el beso simbólico de la vida. Esta es una ceremonia que no le debe nada a la influencia externa. Es un ritual que describe los problemas y los vaivenes del matrimonio. Es una proeza de ingeniería básica africana. Pero para mí, por encima de todo, es una demostración conmovedora de la vitalidad y de la inventiva que aún existe en nuestro continente.
Por supuesto que las nuevas fuerzas del Islam y de la occidentalización deberían tener más en cuenta esta muestra primitiva de espontaneidad, como reserva de energía africana que aún permanece intacta. Tal vez haya una alternativa entre la rendición cultural y la confusión cultural, la conciliación, construida sobre la celebración de nuestra propia africanidad. Tú no eres un país, África. Eres una visión del infinito.